Buenas tardes, mi nombre es Abigail Choque López y en esta tercera exposición hablaré sobre la aplicación de las partículas en movimiento y también mencionaré el experimento de EM de Thomson. También mencionaré los espectros de masa. Comenzamos con aplicaciones del movimiento de partículas. Primeramente decimos que muchas aplicaciones requieren de un haz de partículas, donde todas las partículas deben tener una misma velocidad. Pero se sabe que no todas las partículas se mueven a una misma velocidad. Para esto usamos un haz o selector de velocidades que cuenta con un arreglo de campo magnético y campo eléctrico para poder separar las partículas según sus velocidades. Acá tenemos un selector de partículas. Como vemos, tenemos una carga Q positiva, la cual pasará a través de un campo magnético y un campo eléctrico. El vector velocidad de esta partícula será el que atraviese este selector. Y como vemos, el campo eléctrico se encuentra hacia esta dirección, mientras que el magnético se encuentra hacia adentro. Por lo que, siguiendo la regla de la mano derecha, posicionamos que si el vector velocidad está en esa dirección y nuestro campo magnético está hacia adentro, nuestra fuerza magnética sería hacia la derecha. Así que la dibujamos. Como ya vimos con la regla de mano derecha, nuestra fuerza magnética va señalando hacia la derecha, mientras que hacia la izquierda se encontrará nuestra fuerza eléctrica, la cual es igual a la carga por el campo eléctrico. Y nuestra fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Volviendo al selector de partículas, vemos que la partícula o carga que atravesará debe ser una partícula sobre la cual no se haya ejercido fuerza, o sea que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Para esto decimos que tanto la parte de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética debe resultar 0. Como vimos acá, las fuerzas llegarían a anularse. Y despejando tendríamos que la velocidad es igual a la carga por el campo eléctrico sobre la carga por el campo magnético. Anulando las cargas nos quedaría que la velocidad es igual a campo eléctrico sobre campo magnético. Las partículas que cumplan con la condición de que su velocidad sea igual al campo eléctrico y campo magnético atraviesan sin ningún cambio o alteración. Antes de seguir avanzando, hay que recalcar que el selector de partículas sirve tanto para partículas cargadas positivamente, electrones, o partículas cargadas negativamente y otros similares. En el selector de partículas vemos que cuenta con una fuente de partículas cargadas, de las cuales salen y atraviesan el campo eléctrico y magnético. Como vemos, tanto el campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y también perpendiculares a la dirección de la velocidad de la partícula. Ahora explicaremos el experimento de EM de Thomson. En 1897, el científico británico Joseph John Thomson realizó un experimento con el fin de medir la razón que hay entre la carga y la masa de un electrón. Acá tenemos el aparato de Thomson que usó para medir la razón entre la carga y la masa del electrón. Como vemos, este está conformado por un contenedor de vidrio al alto vacío, dos placas P y P', las cuales generan los campos tanto magnético como el campo eléctrico, los cuales son perpendiculares entre sí, dos ánodos A y A', y un cátodo. Dicho experimento se realizó acelerando los electrones que provenían del cátodo caliente. Podrá formar, mediante la diferencia de potencial B entre el ánodo A y A', un haz de luz que atraviese el campo magnético y el campo eléctrico, siendo perpendicular a ambos.
este haz de electrones tenían una rapidez determinada por el potencial de aceleración B. Vemos que cuando los electrones chocan con el final del tubo, chocan con la pantalla y emiten una fluorescencia o brillo. Tras el experimento vemos que la energía cinética ganada, que es 1/2 masa por velocidad al cuadrado, es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica de la magnitud de la carga del electrón. Y despejando la velocidad tendríamos que la velocidad al cuadrado es igual a energía potencial eléctrica de magnitud de carga del electrón que se pierde sobre la masa por 2. Sacando la raíz de ambos, tendríamos que la velocidad es igual a raíz de 2 EV sobre la masa. Lo cual, como vimos anteriormente, la velocidad de una partícula es igual a campo eléctrico sobre campo magnético. Igualando tendríamos que despejar la razón de la carga de la masa del electrón. Y tendríamos, elevando al cuadrado y despejando, obtenemos la razón tanto de la carga y la masa del electrón. Sin embargo, esto no podría hacerse por separado. Así, Joseph Thomson descubrió la primera partícula subatómica que hoy conocemos como electrón, cuya razón de carga-masa es igual a 1,758 por 10 a la 11 coulombs por kilogramo. Y 15 años después, Robert Millikan midió con precisión la carga de un electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. El signo menos porque, como sabemos, el electrón es negativo. Gracias a esto pudimos despejar el valor de la masa de un electrón, que resulta ser 9,109 por 10 a la menos 3 kilogramos. Espectros de masa. Experimentos similares a los de Thomson ayudaron a medir la masa de iones y así conocer la masa atómica de moléculas. En 1919, Francis Aston, quien era un discípulo de Thomson, diseñó la primera máquina de espectros de masa, que daría paso a una amplia familia de estos instrumentos. Ahora veremos el espectro de masas de Weinberg, el cual funciona de la siguiente manera. Como sabemos, nuestras partículas salen cargadas positivamente de una fuente, atravesando placas de S1 y S2, que pueden ser ánodos, para formar un estrecho haz de partículas que atraviese nuestro separador de velocidades, donde nuestro campo magnético y campo eléctrico, que están de manera perpendicular, tienden a detener a todas las partículas cuya rapidez no sea igual a la magnitud del campo eléctrico sobre la magnitud del campo magnético. Las partículas que sí atraviesan el separador pasan a un campo magnético perpendicular, donde siguen una trayectoria circular o de arco, donde podemos ver que una partícula con masa 1 es igual o tiende a tener una trayectoria semicircular con un radio R1, mientras que una partícula con masa 2, la cual es de mayor tamaño, tiende a tener una trayectoria circular con un radio R2, la cual tiende a ser mucho mayor al radio R1. Este radio es nuestro radio de orbital circular en un campo magnético, el cual, como vimos anteriormente, es igual a nuestra masa de la partícula por la rapidez de la partícula sobre la carga por la magnitud del campo magnético. El poder medir estas diferentes masas nos ayudó a descubrir los isótopos elementales, los cuales son átomos con un comportamiento químico idéntico, pero con masas diferentes debido a que tienen distinto número de neutrones en sus núcleos. Como veríamos en el neón, que tiene dos clases de átomos, que tienen masas iguales a
20 gramos por mol y el segundo 22 gramos por mol, los cuales llegan a ser isótopos. Continuando con la exposición, ahora hablaré sobre las fuerzas magnéticas que actúan sobre un conductor que transporta corriente. Fuerzas magnéticas sobre un conductor que transporta corriente. Aparatos como el galvámetro de Arzobal que vemos en la imagen o motores eléctricos funcionan debido a fuerzas magnéticas. Esto se da porque en su interior tienen conductores que transportan carga o corriente eléctrica, la cual genera un campo magnético del cual se produce dichas fuerzas magnéticas. Por ejemplo, si cortamos un segmento de un alambre conductor en el cual ingresa la corriente, tenemos que tiene una longitud L y un área transversal A. En este caso, nuestra carga es positiva, tiende a tener una velocidad derivada de los transportadores de carga. En este caso, nuestro campo magnético ingresa al plano de nuestro alambre. Como vemos, llega a ser perpendicular a nuestra derivada de velocidad de los transportadores. Como la velocidad apunta hacia arriba, usamos la regla de la mano derecha. Ponía los dedos en dirección al vector B y sellándolo en dirección al campo magnético que está ingresando al plano. Tenemos que nuestra fuerza magnética es hacia la izquierda. Sabemos que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Pero si analizamos este segmento del cable conductor, vemos que tenemos un corte L con un área transversal A, cuyo volumen es AL y número de cargas por unidad de volumen es N. Así que multiplicando y ordenando tenemos que la magnitud de la fuerza magnética es igual al número de cargas por la carga, por la velocidad derivada, por el área transversal, por la longitud del segmento, por la magnitud del campo magnético. Y recordando, sabemos que la densidad de corriente es igual al número de cargas por la carga por la velocidad derivada, la cual llegaría a ser esta. Pero también sabemos que la corriente total es la densidad de carga por el área. Con este análisis tendríamos que nuestra magnitud de fuerza magnética es igual a la corriente total por la magnitud del campo magnético. Así que la magnitud de la fuerza magnética es igual a la corriente total por el largo del segmento por la magnitud del campo magnético. En caso de que nuestro campo magnético no sea perpendicular a nuestro segmento, decimos que se forma un ángulo φ, del cual tenemos un B perpendicular y un B paralelo. Como vemos, este ángulo φ se repite acá, por lo que nuestro B paralelo sería igual al cateto opuesto, y sería magnitud del campo magnético seno de φ. La magnitud de nuestra fuerza magnética llegaría a ser igual a corriente por la longitud por la magnitud del campo magnético perpendicular, que como ya vimos llegaría a ser corriente, longitud, magnitud del campo magnético, seno del ángulo φ. Con lo visto anteriormente decimos que la fuerza magnética es igual a la corriente por el vector longitud del segmento por el campo magnético. Pero en caso de que nuestro conductor no sea recto, pasamos a dividirlo en segmentos infinitesimales. Con todo lo visto decimos que la fuerza magnética es igual a la corriente por el vector longitud del segmento por el campo magnético. En caso de que nuestro conductor no sea recto, pasamos a dividirlo en segmentos infinitesimales y aplicamos que la derivada de la fuerza magnética es igual a la corriente, la cual es una constante, por la derivada del vector longitud del segmento por el campo magnético. Y pasamos a integrar para encontrar el valor de la fuerza total. Los altavoces son ejemplos de cómo se aplican las fuerzas magnéticas sobre un alambre que conduce corriente.
Como vemos, un altavoz está formado por imanes, una canasta, señal del amplificador, una bocina del sonido y un cono rígido del altavoz, y un anillo flexible de suspensión. Podemos ver que estos imanes permanentes crean un campo magnético, el cual ejerce fuerza sobre la corriente de la bobina del sonido. La señal del amplificador ocasiona que la corriente fluctúe en dirección y magnitud. Ante esta fluctuación reacciona la bobina y el cono del altavoz, generando una amplitud que es proporcional a la amplitud de la corriente de la bobina. Por lo que si aumentamos la amplitud de la corriente, también se aumenta la amplitud de la fluctuación del cono y de la onda sonora generada.